Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que creo que nunca pasa de moda, que es si tiene sentido o por qué tener o no tener hijos. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar, como habitualmente, con Ana Paola. ¿Qué tal, Ana Paola? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias. Pues aquí otro tema más a la lista, súper interesante y yo creo que sobre todo a nosotras las mujeres nos acuñen mucho este tipo de preguntas y es prácticamente nuestro deber como mujer ser de madres, ¿no? Y tener hijos y darle progenie a este mundo para que siga la perpetuidad del humano. Entonces, creo que es importante que hablemos un poquito del tema y de cómo hoy en día han cambiado tanto las cosas a comparación de lo que se decía antes, ¿no? Que instintivamente, biológicamente, obviamente, estamos hechos para poder reproducirnos. Al final del día, este es un tema que tenemos que tratar con cuidado, que no en realidad no estamos intentando decir que si se debe o no se debe de tener un hijo, sino analizar el por qué o las razones como han cambiado y que tener muy consciente todos los puntos que vamos a hablar en este momento para poder tomar una decisión con más información y seguro de lo que nosotros estamos queriendo hacer, porque entre mejor informados estemos y con más conocimientos y parámetros estemos al tomar esta decisión, yo creo que vamos a tener una mejor dinámica al momento de nuestra vida, ¿no? Si es que tomamos la decisión de tener un hijo o no la tomemos, pero que nos sintamos satisfechos con esta decisión, con el hecho de hacerlo o no hacerlo. Así que en la situación histórica, pues hace muchos años siempre tenían hijos a por mayor y ni siquiera lo pensaban, ¿no? Al final del día nada más estaban teniendo y teniendo hijos porque era necesario tener muchas personas que estuvieran ayudándonos y apoyándonos porque existían una situación donde no vivíamos tanto, donde había que tener personas que llevaran a la guerra, muchos hombres se tenían que llevar a la guerra, tenía que haber mujeres ayudando en la cocina, a la agricultura, cuidándose entre todos, los niños ayudaban a cuidar a los mayores, entre más personas funcionaba la sociedad porque no teníamos máquinas, porque no teníamos la facilidad de hacer las cosas que hoy tenemos. Entonces, si eras una buena persona, te tenías que multiplicar. Sobre todo la religión te decía esto, pero la religión simplemente era una institución que te ayudaba a generar las reglas que funcionaban en ese momento. Y eso era la situación, ¿no? Que necesitabas tener mucha progenie, que necesitaban tener muchos hijos para que funcionara su sociedad en ese momento. El día de hoy han cambiado las cosas, ya tenemos tecnología, ya no necesitamos a tantas personas, pero sin embargo la biología sigue teniendo este instinto de querer tener hijos, de querer tener pareja, de querer tener a alguien o que nos den ciertos puntos para poder perpetuarnos, ¿no? Entonces, entre estos puntos yo creo que hay muchas cosas con las que podríamos platicar, Carlos, sobre todo el por qué a lo mejor a mí, por ejemplo, como mujer me han dicho, es que tienes que seguir haciendo la línea de sangre, ¿no? A lo mejor tienes que seguir, mi apellido tiene que seguir creciendo, yo estoy muy guapa o estoy muy bonita y tienes que seguir pasando tus genes porque muchos hasta te dicen, es que hasta tienes que mejorar a la raza, ¿no? Porque esto está muy estigmatizado. También tienes ciertos bienes y muchas personas te dicen que porque tienes muchos bienes, ¿a quién les vas a pasar estos bienes cuando estés en tu vejez? Entonces muchos lo hacen por eso. Tanto hombres como mujeres te dicen, pues es que vas a envejecer y te vas a quedar solo y te vas a sentir triste en tu vejez, necesitas tener hijos o quién te va a cuidar en el día de mañana cuando ya estés viejo y cuando ya no puedas cuidarte a ti mismo solo o cuál va a ser tu propósito de vida porque vas a llegar a un punto en el que no tienes nada que hacer o las personas van a hacer su vida, las personas iban a tener hijos, las otras personas iban a tener otras actividades y tú vas a estar solo. ¿Qué es lo que pasa? Que también visualizamos mucho a esa persona anciana, sola, sin capacidades motrices ya, y que se siente insatisfecho porque está en la soledad. Que ahora yo siento que sí se ha glorificado un poco el ámbito de la soledad o que ya ha intentado cambiar un poquito este chip donde la soledad ya no es mala, ya la situación es que también el estar solo puede sentirse satisfactorio y son partes donde hoy en día por eso las personas están teniendo esta pregunta de si es importante tener hijos o no, o por qué tener hijos, porque antes no se lo preguntaban y solamente tenían hijos
porque era el deber ser, porque era lo que seguía, porque era lo que se estipulaba. Y hoy en día ya podemos contemplar otros esquemas, ya existen las cosas que antes no existían. Existe el internet, ya podemos viajar más, ya podemos estar solos sin sentirnos estigmatizados. Y es un punto que ahora lo tenemos que hablar y preguntarnos el por qué. ¿Qué piensas, Carlos? Bueno, como bien lo mencionaste, nuestro objetivo al hacer este video no es llegar a una conclusión de si tiene sentido o no tiene sentido tener hijos, debo tener o no debo tener hijos, sino un poco generar quizá preguntas sobre un tema que en muchas ocasiones, como tantos otros, se da por sentado y se da como algo que en automático tiene que ocurrir. Entonces, creo que justo ese es el cambio que ahora se está dando, que se está cuestionando si realmente es algo que tiene que ocurrir o no. Y en muchas ocasiones el análisis empieza desde cuestionar si realmente es algo que queremos o es algo que biológicamente nuestro cerebro nos invita a hacer. Por ejemplo, yo no quiero tener hambre. Mi cerebro, mi organismo genera esa sensación, esa necesidad, y yo determino con qué la cubro. Unas carnitas, un refresco o a lo mejor una ensalada o una pechuguita. Dependiendo de las elecciones que yo determine, cubriré esa necesidad. Sin embargo, esa necesidad yo no la determiné. No es que yo quisiera tener hambre o quisiera tener sueño o quisiera tener sed, sino que es algo que biológicamente surge en mí a partir de una programación hormonal y también ciertas circunstancias que va generando mi cerebro con el paso del tiempo. Entonces, desde ahí empieza el cuestionar este tema. A mí me parece que en términos generales es mi cerebro o es nuestro cerebro el que en determinado momento, a partir de ciertos cambios fisiológicos que acontecen en el cuerpo, va buscando que la especie se vaya reproduciendo. Y creo que ese instinto lo hemos matizado y le hemos romantizado y de alguna manera lo hemos adornado para pensar que soy yo quien decido tener hijos, cuando muy probablemente en realidad es mi cerebro. Y mi cerebro lo hace a partir de cierta edad. Y sobre todo en el caso de las mujeres, a partir de cierta edad empieza a ser un poco más urgente el poder tener descendencia, porque además de que hay una presión social para ello, también hay una cuestión biológica, que a partir de cierta edad ya consideran esos embarazos, aunque pueden ser totalmente sanos, el sistema, por lo menos en nuestro país, los puede empezar a considerar embarazos de alto riesgo a partir de los 30, 35 años. Entonces, creo que es importante identificar que en muchas ocasiones los seres humanos creemos que decidimos, cuando en realidad es nuestro cerebro tomando decisiones por nosotros. Y que a veces, como no me gusta aceptar que es mi cerebro y que no es algo voluntario, lo maquillamos, le ponemos colorcitos, ¿no? Lo adornamos para sentir que es una decisión, cuando en muchas ocasiones es algo de origen biológico que luego está supeditado por una presión social que está teniendo ciertas expectativas, tanto de hombres como de mujeres, y que aquellos que se salen de esas expectativas empiezan a ser criticados y empiezan a ser vistos como que algo está fallando en dichas personas. Entonces, en muchas ocasiones, y lo hemos visto en memes, hay relaciones de pareja que dejan de funcionar y como una forma de asegurar que la pareja no se disuelva, de común acuerdo, dicen, esto ya no está funcionando, por lo tanto, tengamos hijos. Entonces, creo honestamente que es más una necesidad biológica que está muy sostenida por una presión social. Y en el caso de las mujeres, una doble presión social, porque además se parte de la idea de que su valía estriba en si tienen o no tienen hijos o hijas. Entonces, creo honestamente que es genial que se esté empezando a cuestionar todo esto y que ahora haya algunas nuevas modificaciones en algunas leyes de algunos países que permitan que esto se convierta sí en una decisión y no solo en una imposición, como venía sucediendo.
¿Cómo ves? Creo que tu micrófono está cerrado. Claro. Y también, yo creo que también es muy importante todo este tema de la anticoncepción y el poder protegernos y tener una vida sexual sin necesidad de la idea de la procreación, ¿no? Entonces, el saber cuidarnos y nosotros también tener esta seguridad de saber por qué le estoy haciendo, o sea, si tengo un acto o un deseo, tengo que saber que es un acto y un deseo y tener el cuidado y la protección a las personas que están involucradas, ¿no? Pero ya si voy a querer tener un hijo, se refiere a responsabilidades que hay detrás, ¿no? Y tener una conciencia, porque ahora pensamos más las cosas y además en el contexto en el que hoy vivimos, donde es más difícil tener un lugar para vivir, es más difícil tener un trabajo, es más difícil tener muchas cosas para ofrecer a tus hijos, a tu progenia, es un doble donde tienes que pensar, ¿no? Antes yo siento que era mucho más fácil que te consiguieras un trabajo estable, o sea, simplemente en tu vejez te daban un dinero para que tú pudieras vivir tranquilamente. Ahora ya no nos va a tocar a nosotros como generación joven. Entonces, esta es una parte importante donde también nosotros tenemos que pensar más las cosas al momento de tener un hijo. Sobre todo, pues yo creo que hay muchos países con escasos recursos, donde, sobre todo América Latina, que tiene una cultura muy similar, que muchas veces no puedes ni siquiera salirte de tu casa ya teniendo 30 años o teniendo un poco más, o tienes que vivir en ciertas familias o comunidades donde, no sé, rentas un cuarto donde todos los demás están viviendo, buscas como poder vivir tranquilamente, pero no puedes vivir 100% de manera independiente, aunque eres independiente económicamente, no puedes vivir independientemente en una casa tuya completa, o sea, son espacios muy reducidos, son complejos, ¿no? Y lo que en el ideal, sobre todo por lo que te vende, pues la publicidad o todo lo demás y lo que antes te tenía y que a lo mejor tú creciste en ello, donde creciste en una casa, donde creciste con un espacio para poder jugar, donde creciste con una calle tranquila para poder salir a jugar, a pasear. Y ahora, entre que hay tanta inseguridad en las calles, donde no hay espacio para jugar en casa, donde la estabilidad económica está muy, no hay estabilidad económica, todo está en inestabilidad, pues lo piensas el doble de las cosas. Y aparte donde creo que estamos más analizando todas las situaciones. Como decía mi mamá, antes nunca pensó en las consecuencias de tener un hijo o no tenerlo, o ni siquiera el entender cómo encontrar una pareja de una manera más sana posible. Ahora ya estamos analizando mucho lo de las red flags, de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo se maneja una situación de pareja, pero yo creo, al menos, y también en mi experiencia, de que cuando tienes una pareja y quieres aparte, porque aparte el trabajo de encontrar una buena pareja es complejo, el querer encontrar una pareja que se quieran responsabilizar los dos en una nueva vida, creo que va a ser el doble de complejo para poder encajar los contextos, las metas, en que los dos quieran cuidar de este nuevo niño, en lo que pues todo pueda encajar y que pueda todo funcionar, en que la estabilidad económica pueda funcionar para darle por lo menos lo básico y que se sienta este niño bien y que pueda tener ciertas oportunidades para trabajar y vivir en esta vida de una manera digna. Es muy complejo, yo creo que todo, entonces yo creo, si estamos en un nivel socioeconómico, en un nivel de estabilidad emocional, de un nivel de estabilidad social, yo creo que podría funcionar y por eso muchas otras personas siguen teniendo hijos y que lo tienen y lo razonan, ¿no? Hay otras muchas que tampoco han tenido, yo creo que la habilidad o el contexto de poder analizarlo y siguen teniendo hijos porque no saben todas estas cosas o todos estos temas que hay detrás. ¿O qué piensas al respecto de eso? Creo, en términos generales, que la mayoría de las ocasiones tenemos hijos no por haberlo reflexionado, sino precisamente por no haberlo hecho. Algunas investigaciones indican que a mayor Producto Interno Bruto en los países, mayores oportunidades, por ejemplo, de trabajos más estables
y de mayor educación tanto en hombres como en mujeres, y que muchas mujeres, al tener mayor acceso a ciertos trabajos que anteriormente no tenían, ven cada vez más complicado el poder invertir tiempo, dinero y esfuerzo en tener un hijo. Creo que en términos generales, cuando se tienen hijos, no es por haberlo reflexionado, sino precisamente por no habernos quizá dado el tiempo de reflexionarlo, porque cuando llegas a ciertas reflexiones muy honestas, vemos que el entorno en el cual podemos traer nueva vida es muy complejo y cada vez más complejo, tomando en cuenta el propio ejemplo de nuestros padres o de nuestros abuelos en cuanto a estabilidad económica, en cuanto a posibilidades de vivienda, en cuanto a posibilidades de tener un mundo un poco menos tóxico para vivir. Entonces, cuando analizas todo eso, la lógica indicaría que traer una nueva vida a este mundo que tiene muchos problemas no parece ser la mejor idea. Entonces, esto va generando que muchos países, desde hace 70 años, han ido bajando su tasa de natalidad y, por lo tanto, hay incluso países que apoyan a su población, disminuyendo el número de impuestos o incluso pagando ciertos programas de fertilización o fertilidad in vitro, precisamente porque sus tasas de nacimiento han ido bajando exponencialmente. A mayor cantidad de estrés, a mayor cantidad de trabajo, la gente menos tiempo tiene precisamente de tener hijos y brindarles un cuidado y una educación adecuada. Entonces, en resumen, a la sociedad le conviene que se sigan teniendo hijos porque la tasa de natalidad ha ido bajando en la mayoría de los países cuyo porcentaje de Producto Interno Bruto ha ido en aumento. Sin embargo, esto no necesariamente indica que sea lo más sensato. Generalmente lo que sabemos en psicología es que de cada 10 decisiones que tomamos, 9 de ellas, por no decir las 10, inician de forma emocional y posteriormente encontramos argumentos que justifican el por qué decidimos eso. Entonces podríamos decirlo que la mayoría de nuestras decisiones no son racionales. Sin embargo, el ser humano se considera un animal racional y que en teoría esa racionalidad es la que nos distingue de otros seres vivos. En realidad parece que no es así. Parece que somos igual de emocionales que cualquier otro mamífero y que en muchas ocasiones lo único que hacemos es después encontrar justificaciones del por qué hicimos lo que hicimos. Punto. Entonces, a mí me parece que en términos generales, a la sociedad sí le conviene que nosotros sigamos teniendo hijos. Sin embargo, ya a nivel individual, sobre todo muchas mujeres, a partir de una evolución que han tenido en el ámbito del trabajo, están cada vez cuestionando más esa idea. Y a mí me parece genial, porque creo que esto no había ocurrido antes de que tuvieran la libertad en algunos países de poder decidir. Lamentablemente, no en todos se tiene esta posibilidad. Y creo que justo por ahí va el avance legal y científico en tratar de cada vez más encontrar argumentos que permitan que las mujeres puedan decidir por sí mismas sobre su propio cuerpo, porque en términos generales la mujer es la que más invierte tiempo, dinero y esfuerzo al tener un hijo. ¿Tú cómo ves? De hecho, con todo esto se me surge como ciertas ideas y preguntas también. No sé si, por ejemplo, si es como una situación de educación y emocionalidad, si nosotros vimos que nuestros padres a lo mejor tuvieron problemas y esto con respecto al tener hijos o cómo fue la educación de los niños, me doy como una idea que al respecto de las personas que hoy no quieren tener hijos porque vieron ciertas carencias o vieron cierta dificultad o tienen este miedo que fue de su pasado y esta emocionalidad que le representa el que en su pasado vuelva a repetirse y sobre todo con los problemas que hay hoy en día, ¿no? O que inclusive las personas que les represente una añoranza o una situación de cuidado, de amor, de protección, sigan perpetuando esta situación de decir, ok, yo quiero seguir teniendo hijos
porque siento que no es una situación de vulnerabilidad, al contrario, que sí es una conexión de amor y una conexión donde sus neuronas y todos sus sentimientos lo relacionan con una sensación de aceptación y de que se puede y todo esto, ¿no? Digo, no sé si en dado caso, aún enfrentándose a conceptos de necesidad o que no se cubran muchas situaciones económicas o sociales o de trabajo, siguen perpetuando el tener hijos porque creen que esto es continuo y que sigue y que se acepta, ¿no? Porque al final no necesariamente tengas esta emoción del miedo o algunas veces sí tengas esta emoción de quiero tener hijos o quiero ser mamá o quiero ser papá, pero sabes que a lo mejor puedes tener las posibilidades de darle una mejor vida o no. A mí mucho me surge como esta duda de que si a lo mejor yo sí viví una buena vida con anterioridad, con mis papás, con mis abuelos, pero si yo sé que no le puedo dar una buena vida a un hijo en el presente, lo puedes, o sea, lo quieres tener. Yo siento que esta duda es la más fuerte sobre todo de tener o no tener hijos, porque a lo mejor si tú sí sientes que puedes darle una buena vida siendo tú una buena persona y buena mamá o buen papá, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. O sea, ¿sí me explico o creo que estoy divagando mucho? No, al final, bueno, la idea es comprender que la mayoría de las ocasiones no lo decidimos. Es algo que acontece y a partir de que tenemos la noticia, pensando por ejemplo en una pareja heterosexual, no es algo que previamente en la mayoría de los casos hayamos decidido tener. Es simplemente algo que acontece y una vez que acontece es cuando viene la decisión de lo tenemos o no lo tenemos. En la mayoría de los casos la decisión es lo tenemos. ¿Y por qué? Porque esa decisión que pensamos que es propia, que yo, Carlos, decido tener o no tener, en realidad viene sustentada por una presión social. En México, por ejemplo, que es un país machista, que es un país en donde el catolicismo ha permeado en la mayor parte de la población, se ve como un delito y como un pecado el no permitir que un embarazo culmine en el nacimiento de un bebé. Entonces, en términos generales, venimos decidiendo a partir de una serie de aprendizajes sociales que nos van indicando una dirección. Y si bien es cierto que hay algunas personas que con todo ese bagaje, con toda esa mochila, deciden irse por otro lado, en la mayoría de los casos, ese bagaje, esa mochila pesa demasiado. Tan es así que incluso algunas de las personas que deciden no continuar con el embarazo y tener una interrupción legal del mismo, la culpabilidad y el reproche que luego sienten ante ello es enorme, lo cual nos indica que el grueso de la población está entrenado, ha aprendido que la decisión correcta es tener. Algunos le ven como una bendición, algunos le ven como un apoyo para la vejez, algunos le ven como un seguro antienfermedad, porque me pueden, al ser genéticamente compatibles, me pueden donar riñones si lo necesito, pero al final todas esas decisiones generalmente están supeditadas a algo biológico. Mi cerebro de repente dijo, vamos a ver qué sale en una interacción que tengamos con otra persona. Y creo que en muchas ocasiones ese es el autoengaño en el que caemos. El creer que yo estoy decidiendo y creer que estoy decidiendo libremente a partir de evaluar pros y contras, cuando en realidad no es así. Estoy decidiendo a partir de todos los paradigmas y aprendizajes que fui recibiendo a lo largo de mi vida, muchos de ellos religiosos. Entonces, es por eso tan complicado que en realidad se haga un análisis objetivo de si tiene o no tiene sentido tener hijos. Cuando sí se logra hacer ese análisis, en general la respuesta es no, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque el mundo que le estoy dejando es cada vez más complejo. Evidentemente es complicado aceptar esto y la mayoría de las personas nos engañamos pensando que concienzudamente determinamos que sí. ¿Qué es importante aquí? Creo yo que
lo importante es entender que en muchas ocasiones todas mis decisiones, no solo de tener hijos o no tener hijos, sino de si me caso o no me caso, de si me embargo o me meto en una hipoteca para tener un departamento o una casa, si me endrogo para tener un carro o no, todas mis decisiones están fuertemente sustentadas de un aprendizaje que fui teniendo, de un entrenamiento que fui teniendo desde mi infancia. Y yo creo que cuando el ser humano logra entender eso, es como salirse un poquito de la Matrix, a lo mejor no por completo, a lo mejor solo es sacar un pie de la Matrix o ponerme en la orillita, y entonces sí puedo empezar a hacer un análisis un poquito más racional. La problemática es a veces la presión social es tan fuerte que incluso luego de todo un análisis llega un punto en el que uno dice, bueno, pues hagamos lo que hace la mayoría. Entonces por eso es tan complicado que realmente podamos decidir libremente. En la mayoría de las ocasiones podemos autoengañarnos creyendo que es así, pero estamos simplemente siguiendo el script que alguien más dictó que teníamos que seguir. Entonces, por eso a mí me parece que este tema, igual que muchísimos otros que hemos analizado en el canal, es muy relevante porque precisamente pone el dedo en el tema que se supone hemos analizado mucho y que en realidad quizá nunca nos hemos sentado realmente a escribir cuáles son los pros y los contras de traer una persona más a este mundo. Generalmente cuando lo hacemos, cuando lo escribimos, la conclusión puede ser que no tiene mucho sentido. Sin embargo, biológicamente, sobre todo a las mujeres, les brinda una gran satisfacción el tener un ser vivo al cual cuidar y al cual procurar y al cual ver crecer. Pero eso creo yo que aunque es biológico, está sobre todo reforzado por un aprendizaje social que en general está vinculado a la religión, por lo menos en México, a la religión católica. Entonces, creo que mientras no veamos toda esa parte y no intentemos desprendernos un poco de ello, seguiremos actuando como nos han entrenado, pero creyendo que lo hacemos de una forma libre y racional. Sí, yo creo que también el hecho es que se desvirtúa el raciocinio de por qué lo haces o no, porque en realidad yo siento que analizando todo este tipo de cosas y de pensar si quiero un hijo o no yo, analizo que todo culmina en en una egolatría, ¿no? En un egoísmo de cierta manera, porque en dado caso, si tú quieres traer al mundo otro ser humano, es por tu propia decisión y es porque tú le estás sin la idea de que el otro ser humano quiera venir o no, tú estás trayendo y creando en el contexto en el que tú le puedas dar, bajo las estigmas que tú le puedas dar, bajo la cultura que tú le puedas brindar, bajo la religión o no creencia o creencias que les puedas poner, bajo el idioma que puedas tener, o sea, todo este tipo de cosas. Tú estás consciente que le vas a brindar específicamente esto con tus parámetros, con tus ideas, si quieres una representación tuya en miniatura, ¿no? Entonces es como también intentar ver el egoísmo o el ego que tú tienes dentro para poder recrearlo en una persona que sea lo más parecida a ti o lo más parecida a la persona que tú quieres. Entonces, este ego que tenemos nosotros también es vinculado a este tipo de necesidad de querer tener un hijo. Entonces puede venirse vinculado en la necesidad, en el ego, en la cultura, en la situación de por qué, no sé si los bienes que tú ya hiciste y quién se los va a quedar y cosas así, ¿no? Pero todo esto es el ego, porque estamos hablando desde el ego, de que yo ya hice, nadie se lo va a quedar, al menos que yo lo haga, yo me lo quede y siga perpetuando esto. Entonces es como pensar en que sigues pensando en que es para ti, eres tú, eres este reflejo y ver si en dado caso quieres eso para la otra persona, porque también el trabajo de ser papá, déjate tú analizar si quieres ser o no mamá o ser o no papá, sino si puedes ser tú buen papá o buena mamá, porque en realidad es una persona que no eres tú y eso hay que tenerlo claro. Y que esa persona que se viene al mundo y que no lo quiso, él no tomó la decisión de venir al mundo,
tiene que también aprender a vivir con este mundo caótico, tiene que aprender a vivir lo malo y vivir lo bueno, y que tú en determinado momento solamente te vas a volver una guía o un dado opinión, y si te sale bien, bien, y si te asaltan, y si te lo matan, o si le hacen algo, pues ya es una situación de la vida, del destino, de toda la situación, y que es bien complejo, ¿no? O sea, cómo te tienes que deslindar de tu propio yo y de tu propio ego para también analizar que todo esto, lo que tú estás deseando en esta pregunta de si tener un hijo o no, después tendrías que plantearte la pregunta de si vas a ser buen papá o no. Y si esta situación del cuando ya crecen, vas a poder ser esta persona adulta que los puede dejar ir y que ahora comprende que no eres tú y que es otro ser humano. ¿Cómo ves? Bueno, es que aquí también entra ese autoengaño en el cual estamos acostumbrados a vivir. Ante la pregunta de ¿tú crees que serías buen padre o buena madre? El 99% de las personas dirían sí, por supuesto. ¿Por qué? Una posible respuesta es porque a mí me educaron muy bien, me dieron mucho amor, me dieron mucho cariño, y voy a intentar replicar eso. Pero tenemos del otro lado la misma respuesta a personas que de hecho dicen, precisamente porque a mí no me tocó cariño, porque a mí me trataron muy mal, porque yo tuve muchas carencias y voy a luchar para no repetir eso. Dicho de otra manera, el análisis racional del cual presumimos los seres humanos generalmente no está presente en la toma de las decisiones, aparece después. Y eso es lo que nos lleva precisamente a realizar muchas cosas que parecen no tener sentido si se analizan fríamente. El tener hijos es una situación biológica inicialmente, es algo que mi cerebro considera pertinente. ¿Para qué? Para que la especie subsista. Y todas las argumentaciones que después damos generalmente son para sostener esa decisión que ni siquiera fue mía, fue de mi cerebro. ¿Significa eso que tener hijos está mal? No, significa que en términos generales requiero en determinado momento, en algún momento, ya sea una vez que me entero que voy a ser papá o mamá, o una vez que nace mi hijo o mi hija, necesito en algún momento sentarme y analizar y escribir cuáles son las acciones que tengo que hacer para poder brindarle a ese ser vivo el mejor entorno posible. Y no simplemente dejarlo a Dios proveerá, la suerte dirá, el destino me enseñará. Y es aprender, leer muchos libros, escuchar muchos videos, escuchar también podcasts, qué sé yo, que te permitan ir aprendiendo cómo darles una mejor educación. Cuesta mucho trabajo y por eso la gente prefiere no pensar en esto antes de tener o no tener un hijo. En términos generales podríamos decir que es algo biológico, que está presionado el individuo por una carga social que le invita a ir en esa dirección, como lo fueron nuestros padres y nuestros abuelos y así sucesivamente. Y tratar de salirme de ese esquema es muy complicado porque el costo social generalmente es un poco de exclusión. Afortunadamente ahorita ya no tanto como en otras épocas, pero lo seguimos viendo. Hay una presión social que nos pregunta ¿y cuándo tu pareja? ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo la casa? ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo el siguiente? ¿Y cuándo el tercero? ¿Y cuánto? Y así sucesivamente. Es un script que ya alguien diseñó para nosotros y nosotros simplemente tenemos que irlo cumpliendo. Yo qué recomendaría desde el punto de vista terapéutico y a partir, obviamente, de mi propio punto de vista. Creo que lo primero sería intentar quitarme un poquito de estos preceptos religiosos que incluso los que somos ateos venimos cargando. ¿Por qué? Pues porque fuimos educados en un entorno eminentemente religioso. Yo que no creo en Dios, sí creo en el amor, sí creo en la justicia, sí creo en mis amigos, pero todos esos conceptos también están vinculados a la religión. Por eso algunos dicen que somos los que vivimos en el catolicismo y que nos declaramos ateos, que somos ateos católicos. Es decir, no soy ateo desde lo que aprendí del Islam o desde el budismo, sino ateo desde lo que aprendí del catolicismo. Entonces, muchos de nuestros conceptos siguen siendo católicos aunque seamos ateos. Y ahí es importante tomarlo. Los valores los retomamos del catolicismo, sin embargo, la historia que hay detrás
fantasiosa, no se la aceptamos. Exacto, pero al final esos preceptos siguen estando vinculados con esa religión. A lo mejor por eso necesitamos detenernos y cuestionarlo. Entonces, lo primero, yo recomendaría un poco como tomar en cuenta esto. Lo segundo, darnos cuenta de que mucho del deseo que yo tengo de tener hijos no es mío, es de mi cerebro. Y es válido, pero pensar que yo lo decidí es atribuirme algo que probablemente pues no me corresponde, le corresponde a mi cerebro, como el hambre, como la sed, como el sueño. Es algo biológico. Tercero, a lo mejor identificar otros mecanismos que me permitan cubrir eso que mi cerebro quiere, sin necesariamente a lo mejor traer una vida más al mundo, como mediante la adopción, que es precisamente seres humanos que ya están aquí, que no traje yo, pero que yo puedo adoptar y querer como míos y cuidarles y brindarles todo este amor que mi cerebro tiene para dar, sin necesidad de yo traer un nuevo ser humano a este planeta. Y una cuarta opción o cuarto punto que creo que sería pertinente es identificar la posibilidad de, cubriendo la necesidad que mi cerebro tiene de cuidar a un ser vivo, adoptar a un mamífero de otra especie. Que eso permitiría que mi cerebro cubra su necesidad y no traiga ningún otro ser humano a este mundo. Eso me parece que puede ser una excelente opción y ante el miedo que muchos tienen de que esto genere que nuestra especie desaparezca, pues creo que en realidad no tiene mucho sentido porque aunque yo decida no tener hijos, mis vecinos tienen 3 y los otros vecinos tienen 5, entonces no creo honestamente que a corto plazo el mundo se acabe si yo decido adoptar perros o gatos o hurones o qué sé yo. China y la India no lo van a permitir, no se preocupen. Exacto, entonces creo que al final, como bien lo mencionas, tiene mucho que ver el ego, pero creo que el ego empieza desde la idea de que yo lo estoy decidiendo cuando en realidad es mi cerebro. Entonces, empezar a verlo desde ahí creo que me ayuda a poder empezar a reflexionar en una dirección diferente que a la par cubra con lo que mi cerebro quiere sin necesariamente seguir el script que alguien escribió para mí. Y a mí me parece que hacerlo de esa manera es un poco empezar a tener mayor libertad. Claro. Pues sí, creo que es importante que sepan, en dado caso, si toman la decisión de no tenerlos, cómo se cubren este tipo de vacíos a lo mejor, ¿no? Porque ahora muchas veces pues, te dicen, es que vas a quedarte solo, vas a quedarte solamente con tus perros o con tus gatos y te vas a morir solo y te van a comer tus gatos, me lo han dicho, ¿eh? Y yo así de, no manches, pues qué bueno, porque me iba a preocupar de que no se quedaran sin comer, no más. Entonces, en ese aspecto, hay que tener muy en cuenta decir, pero es que con quién quiero estar, ¿no? Voy a estar a lo mejor con un montón de personas que también me van a estar amando porque tengo familia, porque tengo amigos, porque tengo sobrinos, porque tengo primos, porque en dado caso creo que no soy una mala persona y estas personas siempre van a tener una comunidad conmigo, ¿no? Inclusive cuando yo tengo una pareja o no tengo una pareja, no me va a decir que si tengo un hijo o no tengo un hijo, vaya a estar conmigo en mi vejez o vaya a estar conmigo en mi muerte, porque bien nos podemos en cualquier momento tener un accidente o algo y uno no puede determinar cómo va a morir, aún teniendo a muchas personas que te aman a tu alrededor. Entonces yo creo que la soledad también se implementa dependiendo de qué actividades tú tienes y qué tú te gusta hacer, ¿no? Si a lo mejor te sientes bien estando solo, no pasa nada. Si a lo mejor no te gusta estar solo, también hay muchas actividades para poder hacer y que también seas una buena persona y que tengas esta situación de comunidad con otras personas y actividades que te hagan sentir satisfecho. A lo mejor ya no quieres seguir trabajando en alguna actividad muy ardua, pero puedes pintar, puedes bailar, puedes cantar, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la soledad, hay que tener comunicación, hay que tener amor, hay que aprender a amar, porque no necesariamente puedes amar a una persona que venga de tus entrañas, puedes amar animales, puedes amar a otras personas que ya vienen en tu contexto, que seguramente vamos a estar cambiando continuamente de personas, porque así es la vida, constante en cambio,
y que siempre hay que tener una sonrisa en la cara para poder visitar a tu vecino, voltear hacia un lado y decirle unos buenos días e intentar comunicarte de una manera sana con los demás. No hay que tener miedo a la soledad, no hay que tener miedo a poder vivir esta vida y intentarlo hacerlo plenamente, ¿no? Tomando las decisiones que hayamos tomado. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote.